algunos otros candidatos. Para la presentación del tema de hoy, quería hacer una pequeña introducción. Quedamos todos que tenemos que hablar de este tema de la situación de Colombia. Si no hablamos, nos quedamos en rumores, suposiciones y prejuicios. Nos hemos enriquecido de diferentes opiniones en muchas cosas, ¿por qué no en el tema de lo que pasa en Colombia? Muy seguramente tendremos opiniones y perspectivas distintas. En las perspectivas nadie puede asumir que tiene toda la verdad, siempre ve lo mismo desde otros, se ve lo mismo desde otros puntos de vista. Les solicito que entremos con la mente abierta para escuchar sin prejuzgar, para aprender del otro, para completar mi perspectiva con la perspectiva del otro, para tratar de entender por qué somos diferentes y cómo nos podemos complementar y hacer algo, sobre todo personalmente, por buscar soluciones para nuestro país. Les recuerdo que seré muy estricto con el tiempo para cada uno, quedamos en que era 4 minutos. Me disculpo si pudiera parecer grosero al cortar al que se pase de 4 minutos. Tengo aquí un cronómetro, lo voy a poner al vivo. Estas son las reglas de juego que nos comprometimos. El orden de las presentaciones va a ser el siguiente. El primero será Óscar Borrero, el segundo Jorge Luis Puerta, el tercero Julio Hidalgo, el cuarto Edmundo Pérez, el quinto Vicente Alcalá, el sexto Luis Arturo Baos, el séptimo Silvio Zuluaga, el octavo Darío Gamboa, el noveno Juan Gregorio Vélez, el décimo Álvaro Guerra, undécimo Carlos Vasco, duodécimo Juan Laureano Gómez, decimotercero Pedro Benítez, decimocuarto Carlos Posada y decimoquinto Luis Alberto Restrepo. Algunos los voy a leer que los han solicitado los que me lo pidieron. Con esto, entonces, quisiera pasar la palabra para que Óscar Borrero está en el teléfono. Óscar, ¿ya estás listo para comenzar? Te veo en el teléfono. Óscar. No estoy viendo. ¿Qué pasa? Óscar, ¿nos oyes? Óscar Borrero. ¿Podrías, Darío, perdón, Sí. podrías pasarme a la siguiente caso porque estoy terminando una llamada con Estados Unidos? Perfecto, perfecto, adelante. Perfecto. No, dos personas más. Gracias. Lleva un minuto, ya lleva Vale. un minuto. Bueno, entonces el segundo en el orden es Jorge Luis Puerta. Jorge Luis, ¿estás listo? Jorge Luis. Están como tímidos hoy. No te oímos, Jorge Luis. Ahora sí. Ya, ahí voy. Ahí voy un segundito, lo saco. Adelante, Jorge Luis. Sí, entonces, el mío lo he titulado Eufemismos. En un principio pensé que mi reflexión sobre la actual situación colombiana iba a ser muy original por partir de los eufemismos, pero al entrar a internet y buscar información sobre el tema en Colombia, me sorprendí porque había sido abordado por muchos. Eso me alegró y entonces me animé más a escribir lo que sigue. El diccionario de la Real Academia define el eufemismo como una manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. Cierro comillas. Esta definición suena sospechosa, porque ¿quién determina lo que es una manifestación suave y decorosa? Hay alguien detrás que maneja los hilos, que quiere manipular el lenguaje para desfigurar la realidad, porque esta a menudo es subversiva, molesta, hasta criminal. Alguien que dice, como no puedo controlar esa realidad, al menos lo hago con su significación. La política colombiana ha sido un jardín fértil para los eufemismos. Veamos, el Frente Nacional del 58 al 74, lo que podría haber sido una amplia convocatoria a todos los estratos del país, se convirtió en una estrecha componenda entre liberales y conservadores, representantes de la élite colombiana,
para repartirse el poder. Tuvo muy poco de nacional. Fue excluyente, clasista y racista en un país multirracial y multicultural, una de las causas de la mucha rabia histórica acumulada que hoy ha estallado. Cuando escuché por primera vez Centro Democrático, imaginé un partido de centro, lejos de los extremos, capaz de convocar a mucha gente de buena voluntad, dispuesta a trabajar por el bien de Colombia. Y no, se ha tratado del paramilitarismo agazapado en las convivir, joya de eufemismo, que lo menos que han producido son persecuciones y desplazamientos forzados para limpiar territorios codiciados por otros, sin hablar de los falsos positivos que ocultan la verdad de las ejecuciones extrajudiciales. La tensa y violenta situación actual viene de muy atrás y es un territorio plagado también de eufemismos. No se asesina, se da de baja. No se secuestran ciudadanos, son retenidos. Tampoco hay masacres, solo se trata de homicidios múltiples. El Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, nominalmente estatuido para controlarlos y proteger a los habitantes, a menudo es la gasolina que enciende la hoguera. Resistir a la revolución molecular disipada, como la llamó Uribe, se convierte en bandera de lucha contra el enemigo interno, que hoy son todos aquellos jóvenes que están en la primera fila reclamando sus derechos negados. Termino con las palabras recientes de María Jimena Duzán. La democracia colombiana ha sabido disfrazar con elegancia su ethos primigenio y brutal. Solo cuando seamos capaces de tomar conciencia y atender con hechos a las fuerzas sociales que han despertado, podremos volver a llamar al pan pan y al vino vino y entendernos. Gracias. Muchas gracias, Jorge Luis. Estuviste perfecto en el tiempo. No, como no tenemos comentarios, no sé si alcanzan a ver que yo trato de poner aquí un cronómetro para los 4 minutos, pero estuviste perfectamente. Entonces, ahora sí, Oscar, quisiera seguir tú. Adelante, Oscar. Por supuesto, muchas gracias. Desde la Constitución de 1886 y la dictadura del general Melo en 1850 en Colombia, todos los gobiernos fueron de centro derecha, liberal o conservador. No tenemos experiencia en gobiernos de izquierda, solo algunos gobiernos de tendencia social, como la República Liberal de los años 1930. La guerrilla marxista de las FARC, ELN y otros grupos generaron una reacción conservadora y derechista en los últimos 50 años. Al firmarse la paz, el péndulo vuelve al centro y a la izquierda. Los únicos países de derecha en América Latina, Perú, Chile y Colombia, durante los últimos 50 años, van ahora para la izquierda. Chile y Perú ya votaron por un cambio hacia la izquierda. Falta Colombia. Los demás países ya tuvieron gobiernos de izquierda, con excepción de algunos centroamericanos. Ahora es el turno de Colombia. En 2022 tendremos gobierno de centro izquierda o izquierda radical con Petro y similares. Pero el Congreso será dominado por los partidos tradicionales de centro derecha, debido a las maquinarias políticas y a la compra de votos. La derecha de Uribe ya tuvo 20 años gobernando el país y ahora hay cansancio de su dirección, aunque debamos reconocer éxitos y logros. Pero en política no se aplauden los logros, sino la imagen de los gobernantes. La pandemia y la crisis social frenaron la economía en 2020 y 2021. La pobreza y el desempleo aumentaron. Tenemos una economía que no es capaz de generar empleo para todos y sacrifica a los jóvenes que no tienen experiencia. Los subsidios no alcanzan a compensar la falta de empleo o la pobreza extrema. Esta fue la causa y el detonante
y el detonante fue una reforma tributaria inoportuna. Pero en cualquier momento de 2021 pudo existir otro detonante. La revuelta social ya estaba en camino. No hay que temer a Petro ni a su izquierda radical. En algún momento vamos a tener un gobierno de izquierda, mejor si es de centro izquierda, semisocialista. Pero si sube Petro, no se dan las mismas condiciones de Venezuela con Chávez. Es un mal gobernante, pero esperamos que se rodee mejor. Por ejemplo, yo conozco a su asesor económico, Salomón Kalmanovich, que fue miembro de la Junta Directiva del Banco de la República y profesor bio de Economía en la universidad. En la izquierda hay mucha gente capaz que evitará que se destruya el país o la economía. Petro es inteligente y por encima de su soberbia quiere pasar a la historia como lo hizo Uribe, pero desea aceptar. Y sabe que en Bogotá no le fue bien ni como administrador ni como ejecutor. Tendremos grandes cambios en el 2022 hasta 2030. Hablo de 2 periodos cuando la izquierda seguramente va a gobernar el país. Pero después el péndulo volverá a la derecha, como en Brasil, como en Ecuador, México, Argentina y Uruguay. La solución está en los 3 estamentos, tal como lo mencionaba Francisco de Rumbo. La iglesia que da la moderación, las universidades que marcan el rumbo y las empresas que aportan los recursos. Ni los jóvenes, ni los sindicatos, ni el comité de paro tienen la solución. La generación... Se acabó tu tiempo, Oscar. Ay, no, corazón, eso es muy feo. Disculpa, Oscar. Oscar. Disculpa que... Disculpa que... Bueno, yo no llevaba sino 3 minutos, aquí lo estaba midiendo por cronómetro. Bueno, por favor, termina lo más pronto posible. La verdad es que mi reloj no debe estar tan atrás, tan malo. Ya voy a terminar. La generación Baby Boomer de más de 70 años, la generación X de 50 a 70, deben prepararse para grandes cambios que va a ser la generación de menos de 30 a 50 años y los millennials. Nuestro grupo no aportará dinero, pero tiene grandes ideas y experiencia. El bienestar de los ciudadanos dependerá de la economía y esto de las leyes del mercado que no son de izquierda ni derecha. El mayor control de la izquierda populista viene dado por 3 factores: la inflación, el empleo y la pobreza. Y estos son resultados económicos y no de ideas políticas. Gracias por la extensión de 30 segundos. Gracias, Oscar, muy amable. Bueno, gracias, Oscar. Julio Hidalgo. Adelante, Julio. Julio, estoy tratando de levantar. Te escuchamos ahora sí, Julio. Ok. Un saludo para todos con mucho cariño. La situación que hemos vivido en Colombia últimamente me preocupa mucho y me ha llevado a reflexionar de una manera profunda y a buscar compromisos concretos para contribuir a superar positivamente esta realidad dentro de mis limitaciones. Creo con el Papa Francisco que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época, empezando a construir una nueva realidad hacia una mayor realización como personas y como sociedad, concretamente para nosotros, la sociedad colombiana, a pesar de los acontecimientos de los últimos meses. Todo cambio es difícil y complejo, como dice el Evangelio, acerca del parto de la mujer para dar a luz un hijo. Y más con la pandemia que nos ha sometido como especie, pero confío y espero que logremos un nuevo avance cuyos frutos los verán quienes vienen detrás de nosotros si ellos realmente se comprometen en esta tarea.
Personalmente oro y escucho al Papa, que considero el único líder mundial en este momento, a los pastores, Conferencia Episcopal de Colombia, arzobispos de Cali, Popayán, Medellín, Bogotá, etcétera, de nuestra iglesia, religiosos y laicos, a cristianos, lo mismo que a otras religiones monoteístas. También acabo de publicar un libro titulado Reflexiones que nos inspiran paz, que se refiere a alcanzar poco a poco la paz consigo mismo, con la sociedad, con Dios y con el mundo. Además, leo y me enriquezco con las publicaciones de los jesuitas, Germán Rodríguez, el provincial, Pacho de Rú y otros, que son un modelo de compromiso para lograr la unión, el respeto, la solidaridad y la justicia en Colombia y en este mundo. Creo también que hay que ser críticos con la avalancha de informaciones, la mayor parte de las veces sesgadas, que pueden confundir y llevar al negativismo y la confrontación. Es saludable que los jóvenes vean como suyos los destinos de la patria y que se traduzca esto a nivel de las urnas, tanto como candidatos como votantes. Pues la mayoría de nosotros estamos cansados y desilusionados de los políticos. Yo no hice nada. Julio. Julio, ¿terminaste? Y unámonos por nuestro país. Gracias. Gracias, Julio. Muchas gracias. Perdimos la última frase. La mayoría no. Pide que la repita, por favor. Ok. Oremos y unámonos por nuestro país. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias. El siguiente, Edmundo Pérez. Adelante, Edmundo. Gracias, Darío. Sí, señor. Sí. Bien. ¿Qué está pasando en Colombia? Imposible contestar esa pregunta en las actuales circunstancias sociopolíticas y económicas de las protestas, sin antes contestar esta otra. ¿Qué les pasa a los colombianos que expliquen lo que está pasando en Colombia? De investigarlo se concluye que muchos niegan que las causas de las protestas se originaron en gran medida en las decisiones egocéntricas de nuestros ancestros, expoliadoras y violadoras de los indígenas y de los esclavos, y en muy buena parte conservadas a sangre y fuego por las clases dirigentes y privilegiadas. Hoy presiento que la remoción que se pretende del malformado edificio nacional podría demoler sus estructuras engendradas por las violaciones étnicas y de género, el irrespeto a la vida, la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, el abandono del desarrollo rural y urbano, engendradas por una nación esclavizada por dictaduras camufladas y elegidas espuriamente e irrespetuosa de los acuerdos para la paz. Todo ello por la mayoría de gobiernos, instituciones, sindicatos y gremios de empresarios, banqueros y terratenientes, en alto grado corrompidos por la adicción al poder, a sus privilegios, al dinero, a la droga. Nación tallada también por las guerras civiles, las guerrillas, la delincuencia común y las mafias, los paramilitares y los frecuentes crímenes de miembros de las Fuerzas Armadas a pesar de las batallas internas de muchos militantes íntegros. No se tratará entonces de reconstruir, sino de estructurar un nuevo Estado que logre la sustitución no violenta de sus cimientos y se eleve sobre valores humanos incluyentes y generosos con sentido social ecuánime. Las reformas que se pretenden son prueba de tanto como hay que reformar o crear. Pero me cuestiono sobre la viabilidad de esa reestructuración, de esa estructuración en el corto plazo,
cuando en muchísimos de los dirigentes se palpa la fortaleza cuasi insuperable de su soberbia, del egoísmo, que les impide reconocer las demandas reivindicadoras y las angustias de los empleados, de las mujeres y del futuro educativo y laboral de los jóvenes. Es que reconocerlo sería estar dispuestos a compartir sus privilegios y no lo están. Por supuesto que rechazo la violencia y las indebidas injerencias extranjeras y clamo por la judicialización de sus responsables materiales e intelectuales con veeduría internacional. En resumen, mientras no surjan líderes pensadores y organizaciones íntegras e integrales que den a luz un Estado diferente al malformado, no evitaremos la catástrofe que tememos, salvo la aparición de un cisne negro que aporte lo altamente improbable. Como reflexiones concluyentes, ¿qué programas que no estén basados en el temor y en las fuerzas estatales desmesuradas están apareciendo para constituir un Estado sostenible? ¿Quiénes son los líderes que podrían implantar esos programas a partir del 22? ¿O será que estamos llegando a la conclusión de que la única y mejor manera de fundamentar la nación del futuro es a través de una nueva constitución, de una nueva constituyente? Sin una Colombia nueva, preparémonos para vivir como esclavos en cuerpo propio y en los de nuestros descendientes lo que no estamos siendo capaces de construir como ciudadanos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Un par de segundos más, pero excelente. Muy bien. Muchísimas Gracias. En ese par parió la Virgen. Gracias. El siguiente, Vicente Alcalá. Adelante, Vicente. Estoy invisible, pero espero que audible. Sí, perfectamente, te escuchamos. Adelante, Vicente. Presente, pasado y futuro de Colombia. Qué bueno sería poder mirar a la Colombia de hoy sin miopía, sin cataratas, sin estrabismo, sin vista cansada, ni cualquier otra deficiencia ocular. También necesitamos la visión periférica para ver a la derecha, a la izquierda, abajo, arriba, y además del presente, es necesario mirar al pasado y al futuro, es decir, mirar a Colombia con visión histórica. El presente es conflictivo sin poderlo evitar, pero un pensador destacado afirmó que el desarrollo humano avanza en gran parte mediante la resolución de conflictos. Percibimos hoy conflicto entre los manifestantes y quienes los miramos por televisión, entre los vándalos y los que sufren el vandalismo, entre los bloqueadores y los que padecen los bloqueos, entre los violentos y las fuerzas oficiales, entre los pacíficos y los grupos ocultos instigadores del crimen, entre los gobernantes obligados a tomar decisiones y los demás ciudadanos tentados a criticarlas, entre los políticos de un partido y los de otros partidos, entre la pandemia y la crisis económica, conflicto entre los enfermos y los trabajadores de la salud, entre los desempleados y los que procuran trabajar, entre los pobres, marginados, excluidos y los que tenemos recursos de diferente tipo en mayor o menor medida. Conflicto entre agricultores y los deforestadores y cultivadores ilícitos, entre la minería artesanal y las grandes empresas mineras, entre la ganadería extensiva y el uso racional de la tierra. Y desde luego, el presente es mucho más complejo que estas pinceladas que acabo de dar. Mirando al pasado, me remonto al año 1958. Ya se había calmado la violencia partidista, todavía no estaba en su clímax la violencia guerrillera, paramilitar y del narcotráfico. ¿Qué vemos en el año 1958? Se publicó el informe del
estudio sobre las condiciones del desarrollo de Colombia, elaborado por la misión Economía y Humanismo, dirigida por el padre dominico Luis José Lebret. Y ya se habían realizado en la década de 1950 los estudios de la misión del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el de la CEPAL. Vale la pena tener presente también los informes del PNUD sobre desarrollo humano en Colombia de los años 2003 y 2011. En 2017, el Papa Francisco hizo un análisis de las fortalezas y debilidades de nuestra sociedad colombiana y señaló unas directrices y unos derroteros. Quedan 30 segundos, Vicente. Uy, terrible. Bueno, los informes y las recomendaciones que acabo de hablar de estos documentos, cuando se han tenido en cuenta, han producido desarrollo. Y cuando se desobedecen, producen gran parte del problema que tenemos, que está además incendiado por el monstruo del narcotráfico nacional e internacional. Acabó su tiempo, Y Guillermo. si obedecemos esas recomendaciones, podremos desarrollarnos como país dentro del mundo. Si seguimos sin tener en cuenta esas recomendaciones y repitiendo lo que hemos vivido, pues seguiremos en este problema, pero esa no es la esperanza ni el propósito. Muchísimas gracias, Vicente. Creo que se alargó el tiempo. Ya, se acabó. Muchísimas gracias. Gracias, Vicente. Mucho gusto. Siguiente, Luis Arturo Baos. Adelante, Luis Arturo. Buenas tardes. Lo mío no es una reflexión, es más bien una imagen para que ustedes reflexionen y nosotros reflexionemos. La titulo Aprendan a protestar. Aquel domingo a finales de mayo, después de un mes del estallido social de 2021, cuando Colombia vivía un tercer pico de la pandemia, las calles de varias ciudades vieron un color nuevo, agregado al variopinto que la protesta nos regalaba a diario, el blanco. Muy de blanco, a distancia prudente, en filas paralelas y custodiadas por uniformados camuflados, marchaba la gente de bien. Algunas veces coincidieron con las animadas marchas jóvenes, alegres y reverentes del paro nacional. Muchos deseábamos que en alguna esquina una escena de abrazos y sonrisas mezclara todos los colores y que se oyera un grito que los uniera a todos. Por ejemplo, ¡hurra, hurra, Egan! O ¡viva, viva la selección! No fue así. La hora del almuerzo se acercaba para la gente de bien y ordenadamente regresaban a sus casas. Si bien la mayoría había desayunado y en sus morrales llevaba agua y las golosinas de la merienda. Además, los irreverentes jóvenes no habían aprendido esa lección de buenas maneras y persistían en bloquear, señalar, reclamar, insultar. No había caso. Que la policía, asistida por el ejército, se encargara de enseñar a su manera la lección de cómo se debe reclamar en este país. Que en las barricadas la gente común se atenga a las consecuencias de no saberse comportar. Pero la economía no puede parar. El bienestar de los que no protestan no se debe torpedear. Allá los indígenas con sus reclamos imposibles. Los atenidos de todas las edades y colores que emprendan alguna iniciativa creativa, que al fin de cuentas el que lo cree, lo crea. Es asunto de proponérselo para salir adelante. Al Estado no se le puede pedir lo que no puede dar. Además, el cúmulo de necesidades represadas no es asunto de este gobierno, sino del anterior. Y que no vengan ahora del extranjero a enseñarnos acerca de la democracia, los derechos humanos y otras veleidades. Que gasten sus discursos para Venezuela. Pero, ¿qué pienso yo de esto? Siguiendo a Mauricio García Vargas, un columnista del Espectador, creo con él que nuestra mente está bien diseñada para proclamar y defender principios, no para entender el comportamiento humano como un resultado de circunstancias. Por ello, nos es tan difícil juzgar el comportamiento ajeno dentro de contextos y circunstancias condicionantes.
Nos cuesta ponernos en los zapatos ajenos, pero aún así me atrevo a preguntarle a cualquiera persona de bien en cuál de las marchas se sentiría mejor si su desayuno de ese día lo hizo en la olla comunitaria con un tinto y un pan y no sabe qué, dónde ni cuándo almorzará. De lo que estoy seguro es de que auténticas formas de democracia están inventándose en nuestras calles. Colombia no será la misma, incluso si avanza la solución de fuerza, de encubrimiento, de negación o de mentira. Ya nadie se trague el cuento del flautista de Hamelin a quien siguen los ratones. Con Petro, sin Petro. El pueblo despertó y no se siente representado sino por él mismo. Soy por eso optimista a pesar de todo. Abrazos. Gracias, gracias Luis Arturo. Muy bien dentro del tiempo, excelente. Siguiente, Silvio Zuluaga. Adelante, Silvio. Yo desafortunadamente hice una presentación que se demora y la grabé y la tengo grabada 5 minutos y 13 segundos. Entonces solicito que me dejen a lo último si hay tiempo. Bueno, perfecto. Entonces, el siguiente es Darío Gamboa y voy a poner el cronómetro. La situación de Colombia, lo que veo que ha pasado en Colombia recientemente es una explosión social resultante de múltiples factores que se juntaron en un momento social y económico que coincidió con la presentación de la reforma tributaria, una pandemia en sus más altos niveles de enfermedad y las crisis económicas anteriores de falta de empleo, oportunidades de educación, el cansancio por el encerramiento, la crisis de gobernabilidad con una campaña electoral. Los jóvenes reflejan una reacción además ante la crisis cada vez mayor de los valores, ejemplificada por sus mayores, la influencia oportunista de una narcocultura donde vale todo y la ley del vivo imperante en nuestra cultura. La clase política con un espectáculo lamentable de deshonestidad, jugadas jurídicas, acusaciones mutuas, polarización y egoísmo desmesurado, y los poderes económicos son insensibles a la tremenda desigualdad completando este cuadro de explosión social. Esa explosión consciente de los odios que venía ya a través de las redes sociales y la prensa terminan de polarizar no solo con la violencia de las palabras para manipular a su gente y promover la destrucción, creando caos y paralización económica y social. Los asesinatos de líderes sociales son una muestra clara de la falta de compromiso de un gobierno con una paz pactada por otro gobierno e interesada en destruir cualquier camino de reconciliación. En todo este panorama general, quien piensa diferente es considerado éticamente inferior y todos buscamos un culpable para justificar nuestra posición personal. Pienso que todos nosotros, jóvenes o viejos, somos víctimas de la manipulación y dramatización emocional extrema de las informaciones a través de las redes sociales y de los intereses de crear situaciones que sirvan a los políticos y los poderes de siempre que juegan con nosotros y con los jóvenes especialmente como carne de cañón de unas guerras no declaradas de intereses oscuros, individualistas o egoístas, para nada interesadas en el bien común de la sociedad y mucho menos de la patria. ¿Qué puedo hacer yo? Desde mi refugio donde vivo, dadas mi edad y mi capacidad de influir en mi círculo de amigos, de conocidos y de familia, pienso que debo utilizar mis talentos en aglutinar en vez de ayudar a separar, en no atacar a quienes piensan diferente, sino escuchar lo que dicen, tratar de entender sus razones para percibir lo que perciben. Creo que debo ayudar a cuantos me rodean a ser más críticos y menos superficiales en las perspectivas de las situaciones que se presentan. Me comprometo a no reenviar mensajes que considere incendiarios, poco objetivos, emotivos, que en nada contribuyen a resolver, pero que sí atizan emociones para polarizar aún más. Creo que puedo colaborar en mis relaciones personales tratando de buscar alternativas de solución, de construir propuestas, de leer y buscar otras posibilidades, de escribirlas, de divulgarlas, de construir y no de destruir. A nivel país, mi perspectiva es que urgen programas de corto plazo de reducción dramática de la desigualdad, como la renta básica universal y la oferta de trabajos en infraestructura del gobierno, el aumento urgente de los impuestos a los ingresos elevados, a las utilidades financieras, con lo cual financiar estos programas de convivencia e inclusión social. Evidentemente, con un gran plan de educación a largo plazo
única solución viable para la transformación de mi país. Mi última contribución, y creo la más importante, será con el voto que deposite la próxima vez, lo cual será mi mejor manera de manifestar mi compromiso con mi país y con la solución de sus dificultades. Muchísimas gracias. El siguiente es Goyo. Adelante, Bueno, Goyo. he llamado Construir y agregar valor en Colombia. Por sus frutos los conoceréis, decía el Maestro Jesús. Y yo dejo a los morticieros, como llamaba Alfonso Llano a los informativos diarios de televisión, la tarea de contarnos todos los ejemplos de comportamientos que desagregan valor en nuestro país desde hace muchos años y en los hechos más recientes. Tal vez en la raíz de estos comportamientos encontremos la formación cultural que hemos recibido muchos. Consistió en emular la competencia individual para que cada uno pudiera llegar a ser el más rico o el más poderoso, sin importar el valor destruido para otros que ello pudiera generar. Y olvidando que al final de esa competencia tal vez no quedase una tumba o un cofre para cenizas. Soy consciente de los foros y las decisiones de poderosos que producen consecuencias en la vida política, económica y social de nuestros pueblos de América Latina y que pueden explicar muchos de esos frutos nefastos. Pero también podemos pensar en otro tipo de frutos que hacen diferente a nuestra patria. 1. Emprender servicios productivos e invitar a otros a sumarse a esa empresa, generando empleo, calidad de vida y riqueza para muchos. 2. Educar, formar, instruir o entrenar a alguien, sentando las bases para que nuevas generaciones construyan un mejor país. Y en este orden de ideas, adoptar hijos de parientes, empleados o amigos y financiarles su educación. 3. Crear espacios para la convivencia, el apoyo mutuo, la conversación, la comprensión y mejora de la salud, la búsqueda y encuentro del sentido de la historia y la vida. 4. Proponer y promover esquemas de economía solidaria en los cuales todos aportan en la medida de sus posibilidades y se benefician según sus necesidades. La familia es el esquema solidario inicial, pero hay muchos otros en los cuales se reúnen aportes para lograr fines comunes. 5. Comprometernos cada uno de nosotros a que al comunicarse con alguien seamos capaces de dejarlo mejor de cómo llegó. Estos son ejemplos de comportamientos que agregan valor a nuestra patria y son el camino que propongo para salir adelante. También estos valores estuvieron presentes en nuestra formación con dinámicas paraescolares como los Boy Scouts, la Congregación Mariana, los Cineforum, los campamentos Misión y el mismo noviciado en la Compañía de Jesús. Finalmente espero dedicar el resto de mis días a promover estos valores en nuestra patria y hacerla un poco mejor para nuestros hijos y niños. Muchísimas gracias, Goyo. Excelente. Muchísimas gracias. El siguiente, Álvaro Guerra. ¿Cómo hace uno para que el gobierno lea esto, el Centro Democrático? Álvaro Guerra. Por favor, les pido que pongan sus micrófonos en silencio. Adelante, Álvaro. ¿Está oyéndome? ¿Me están oyendo? Te estamos oyendo. Ok. 4 ideas, 4 minutos. Una idea por minuto. Nota 1. Responsabilidad. Tenemos que hacer conciencia de que somos un grupo de personas con una altísima dote de privilegios que nos ha dado la vida. Estudios, recursos, viajes y otras muchas oportunidades que nos hacen una pequeña minoría muy necesaria. Ello, como nos lo recuerda la parábola evangélica de los denarios, se traduce en una responsabilidad igualmente grande hacia un país y una comunidad de la cual hacemos parte. Cada uno de nosotros ha tomado y seguirá tomando opciones de vida más que respetables, pero en mi opinión no podemos voltear el rostro y aferrarnos a nuestra vidita particular, sin buscar con libertad y raciocinio aportar lo que con justicia exige nuestra situación ante un presente difícil y convulsionado. Idea 2, empatía. Bien lo decía en muchas formas el Papa Francisco hace menos de un año en la bella encíclica Fratelli Tutti. Está absolutamente claro que los problemas del mundo y sus pobladores no son casi nunca situaciones aisladas. Los vasos comunicantes de la realidad del planeta son infinitos y basta pensar en las redes sociales a nivel de comunicación, los tratados de comercio a nivel económico o la terrible situación de los millones de inmigrantes.
Así no lo quisiéramos, es imposible aislarse y el concepto de la responsabilidad de todos es irrebatible. La bella expresión "somos uno" está claramente ligada a la solución y manejo de nuestra problemática. Si las dificultades son para todos, las soluciones no deben ser de unos pocos. Juntos saldremos adelante o juntos iremos hacia una sociedad inviable. Nadie tiene la verdad en sus manos, así muchos autoritarios u oportunistas lo crean. La empatía está llamada a guiar los procesos. Nota 3. Curiosidad. Decía un pensador español del siglo XX que, comillas, lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. Solo si tenemos la curiosidad de ir a buscar las causas de los problemas que hoy nos aquejan, habrá posibilidad de solucionarlos. De lo contrario, seguiremos en la esclavitud de la inmediatez y la ceguera, debatiendo en círculos concéntricos de coyuntura, haciendo contabilidad de los daños en el Transmilenio o en la industria avícola del Valle del Cauca, o lo que es más aterrador, poniéndonos de acuerdo en las cifras de muertos de cada lado, como si hubiera medallas o rankings de la capacidad que tenemos de destruirnos. Y hablo de curiosidad porque debemos estar prestos a identificar las causas de los problemas, leyendo, pensando y sobre todo dialogando. Hasta hoy el triste empantanamiento de acuerdos a nivel nacional es una clara muestra de nuestra debilidad como sujetos de diálogo. Y ni hablar de la mediocre y sospechosa pobreza de la mayoría de medios de comunicación que viven la realidad nacional como si fuera un partido de fútbol, obsesionados con identificar vencedores y vencidos como si de ellos se tratase. Cuarto y último, ¿qué hacer? Decía hace un par de minutos que cada uno decide su grado de involucramiento en estas situaciones. El lujo que no podemos darnos es voltear la cara a la realidad. Colombia vive un estallido social que no podemos esperar que se solucione con violencia. Desde el simple diálogo a nivel familiar hasta lo que ocurre, la difusión de nuestros pensamientos, el rechazo a la violencia, hasta el activismo político, se evidencia la obligación de la sociedad civil. Y precisamente debo terminar con una reflexión sobre la herramienta básica de la democracia, el voto. Hoy, más que nunca, la necesidad de un voto responsable adquiere una dimensión prioritaria. Hay una crisis de respeto institucional bien ganada por el lamentable nivel de muchas de las cabezas de los tres poderes. Es imprescindible que votemos muchos y que reflexionemos antes en la sociedad que queremos y busquemos a aquellos colombianos que más se acerquen a ese modelo. No podemos dejar destruir tantas vidas por nuestra intolerancia o nuestra indolencia. No podemos dejar que se siga votando por nuestros verdugos y por nuestros saqueadores. Gracias. Excelente, Álvaro. Excelente. Te sobraron 15 segundos. Excelente. Siguiente, Carlos Vasco. Adelante, Carlos. Perdón, que te cerré el micrófono sin querer. De nuevo, por favor, libera tu micrófono. Carlos. Sí, veo que me apagaste el micrófono ahí. Pero bueno, de todas maneras, ya Darío, Álvaro, han dicho varias de las ideas de manera que puedo pasar más rápido. Voy a decir muy poco sobre el pasado y la situación actual, porque sobre este punto le he enviado a Darío 20 manifiestos de 2 páginas en mayo y junio, que él debe tener ocultos en algún link para que solo los muy aventurados puedan acceder a ellos. Por eso paso a señalar algunos pocos temas de los últimos días. La caída de la imagen de Uribe y de Duque y de los candidatos que nos podría él dar en las encuestas, y la subida de Petro. La interrupción de unas negociaciones todavía no iniciadas con un pliego de hace un año. La reacción de Duque sobre el profesor de FECODE, Nelson Alarcón, que nos dijo que la única esperanza que nos queda es en las urnas en mayo próximo, como lo acaban de decir Álvaro y Darío. Y la confesión y la petición de perdón de Santos, contrastada con la reciente declaración de Uribe de que los falsos positivos no tienen nada que ver con su política de seguridad democrática. Por eso, más bien paso de una vez a 3 propuestas que tengo que podamos hacer nosotros ya, una de las cuales también ya se ha presentado y la veo muy adelantada, que es la actitud crítica respecto a lo que veamos en las redes, correos, periódicos y revistas, aunque periódicos parece que no queda sino uno, y revistas ya, la revista Semana Vanidades se acabó.
nuestra actitud frente a la polarización emocional y nuestra actitud frente a las elecciones del año entrante. Respecto al primer cambio de actitud, celebro que ya se ha ido dando mucho entre todos nosotros. Veo la lectura crítica, los comentarios, la actitud de escepticismo, no emitir juicios por resonancia emocional, hacer fact-checking y sobre todo tratar de asumir otros puntos de vista distintos del autor, como el de los estudiantes, los empleados, los maestros, las mujeres cabeza de familia, etc. La idea es, pues, ya se ha dicho, no reenviar ni aprobar lo que acentúe la polarización o reenviarlo con un comentario crítico y certero, y sí reenviar con un comentario positivo lo que contribuya a mejorar el clima emocional. El segundo cambio es el clima emocional y propongo un cambio psicosocial que es debido, ante todo, a lo que he visto que Uribe y Duque han hecho últimamente, como lo decía, y les recomiendo leer en mis manifiestos la petición que le hacía a Álvaro Uribe, nuestro presidente eterno, que era que se quitara la mano del corazón para que se le viera el hueco. Y la petición a Duque de que renunciara a un cargo que quedó muy grande y ojalá se fuera a estudiar un semestre a cualquier universidad excepto la Sergio. Esperemos a que Santos contara su cuento y pidiera perdón a las víctimas, y esperé que Pachito de Rú tuviera éxito en pedirle a Uribe que lo hiciera. Pero como les digo, ya contestó que él no tuvo nada que ver con la política de seguridad democrática y que él cree que no son 6.000, sino solo 2.000 los falsos positivos. Ante estas reacciones y las repetidas estupideces de Duque sobre el paro, sobre las víctimas del paro, sobre los maestros, no me queda ninguna salida sino perder las esperanzas de negociación, perder la esperanza de que renuncie Duque y se vaya a estudiar, y perder la esperanza de que se arrepienta Uribe. Por eso propongo un cambio de actitud que consiste en cambiar las emociones de adoración y odio por Uribe y Duque por las emociones de compasión y lástima. Al uno por no tener corazón y al otro por no tener cerebro. Gracias. Finalmente, el tercer cambio de actitud, ¿quién está hablando por ahí? Ya se me acabó el tiempo. Se te acabó tu tiempo, pero puedes terminar. Bueno, termino con el tercer cambio de actitud, que es sobre las elecciones. Si les sirve de algo el último párrafo, lo que yo decidiría, por supuesto, no votaría por lo que diga el Centro Democrático, sino el moderado Centro Socialdemocrático, que espero que reemplace al extremo centro antidemocrático. Y tampoco votaría por Petro, se los digo, sino voy a votar por el que pase la consulta de este centro moderado. Estimo mucho a Sergio Fajardo, pero prefiero a Alejandro Gaviria por mi amistad con su tío Enrique, su papá Juan Felipe, su asesoría al Ministerio de Educación, y porque él, cuando fue ministro de Salud, fue el primer ministro que sabía de economía de la salud. Gracias. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Muy bien. El siguiente, Juan Laureano Gómez. Adelante, Lauro. Gracias, buenas tardes. Voy brevemente a resumir en 3 puntos la situación, qué necesitamos y qué podemos hacer. Pues la situación ya ha sido sobrediagnosticada, pero tenemos una crisis social que aumentó el desempleo, la inequidad y menos oportunidades. El 74% de los jóvenes creen que el principal problema del país es el desempleo, que para los jóvenes es el 24%. Lo segundo son las protestas son válidas, pero se han colado a las protestas una cantidad de minorías vandálicas que han empezado a violar los derechos de los demás, de las mayorías silenciosas. La autoridad al principio no ha sido, pienso yo, un poco indecisa, y finalmente las redes sociales han complicado todos estos problemas por la cantidad de noticias falsas, el ataque indiscriminado a todo el que no esté de acuerdo, en fin, todos esos problemas que ya sabemos. Aquí bueno, ¿qué necesitamos realmente? Necesitamos programas masivos de empleo entre el gobierno y la empresa privada con la meta de sustituir importaciones.
Japón tiene desempleo del 3%, China del 5%, allá, y uno cree que todos esos empleos son sofisticados y técnicos, y no, en China pone la gente a que haga infinidad de trabajos aún pequeños, pero hay empleo. Otorgar un subsidio es denigrante para las personas, pienso yo. Otorgar un ingreso solidario sin una contraprestación de aquellas personas que pueden, pienso yo que es hacerle perder la dignidad humana. Colombia importa 12 millones de toneladas de alimentos anualmente. ¿Cómo es posible que no podamos sustituir algo? Importamos el 30% de la comida que necesitamos. Segundo, cambios en las leyes laborales. Somos demasiado paternalistas. ¿Por qué no consolidar la prima, la cesantía en el sueldo, aumentarlo y establecer un subsidio de desempleo? Ese sí sería importantísimo, el subsidio de desempleo. El subsidio indiscriminado para todos es el camino más rápido a la ruina de los estados. Tercero, necesitamos mejorar nuestra inteligencia social para aprender a escuchar, hablar y en general interactuar en el tiempo y la manera indicada. Los humanos somos seres sociales por naturaleza, pero eso no nos da automáticamente el equilibrio necesario para interactuar con los demás. Buena parte de los problemas de inequidad e injusticia vienen de un bajo nivel de capital social, para la construcción del cual se requiere educar a los niños en los valores comunitarios y el sentido de nación como empresa común a construir por todos. Y finalmente, ¿qué otra cosa necesitamos? Necesitamos mecanismos de control de los nuevos canales digitales que se han vuelto un caos en que todo mundo impunemente dice lo que quiere. Por otra parte, son fenómenos desbordados en todas partes del mundo, quizá con la excepción de los regímenes totalitarios. Los riesgos de las redes sociales como un sistema de información errático y caótico apenas se están empezando a sentir. La tecnología es buena o mala según se use, y en sí misma no lleva implícito ningún control o análisis de riesgo. El mal uso de las redes sociales puede distorsionar y aún destruir el capital social de una nación, sobre todo si el fenómeno se acentúa por faltas en el sistema educativo, generadoras de un bajo coeficiente de inteligencia social, las fallas en el sistema educativo. ¿Qué podemos hacer? Yo pienso con toda honestidad que si hay un Comité Nacional de Paro, el famoso CNP, deberíamos tener un Comité Nacional Antibloqueo para movilizar a las mayorías silenciosas que queremos un cambio pacífico. Impedir la libre circulación por una vía, la corrupción, la inequidad, la injusticia y la pobreza son todas formas de bloqueo que nos impiden avanzar hacia el progreso y hacia el desarrollo. Movilizar las mayorías silenciosas a través de las redes sociales para una mayor participación en la contienda del 2022 es crítico, independiente de en qué partido esté uno o dónde se sitúe uno. Personalmente comulgo mucho con el centro, como la mayoría de los colombianos, que queremos es paz y progreso. Muchas cosas requieren cambio y renovación en esta encrucijada, pero lo evidente es que además de mayor productividad para crecer la torta y repartir más, también necesitamos mayor legalidad y orden. De lo contrario, cada vez tendremos menos libertad y menos orden, por una parte, y por la otra, menos productividad y más pobreza. Los invito a que discutamos la viabilidad de promover entre todos un Comité Nacional Antibloqueo. La palabra bloqueo es en este momento una palabra que llama mucho la atención. Gracias. Tu tiempo. Gracias, Laureano. Muchas gracias. Sigue Pedro Benítez. Adelante, Pedro. Gracias. Saludos a todos. Yo más que un escrito tengo como una especie de bullets que fueron reflexiones que hice. Respecto de la situación actual, no es totalmente completo este análisis, pero digamos que se ha perdido el valor de lo humano, de la dignidad. Está primando la individualidad en muchos casos, se ha perdido el respeto y credibilidad por los líderes y los gobernantes. Hay mucha promesa incumplida. El tema de la justicia eficiente es un tema bastante complejo. El tema de la corrupción, que se lleva dineros importantes. El tema de los políticos, no todos, pero muchos trabajan con intereses personales. Respuestas no adecuadas para los jóvenes, falta de oportunidades, posibilidades de recibir educación de calidad, situación de pobreza y desigualdad, indudablemente. El tema de narcotráfico no lo podemos dejar por fuera, dinero fácil,
el proceso de paz incompleto y no podría de pronto decir que puede haber intereses de desestabilizar también. Todo esto fue como agravado por la pandemia. La pandemia desnudó fragilidades, ha derrumbado rápidamente a los más frágiles y la capacidad de aguante se deshizo de estas personas. ¿Qué se puede hacer desde lo personal, creo? Pensaba en cosas tan sencillas como pagar lo justo a nuestros empleados domésticos, a nuestros mayordomos, etcétera. Desde lo empresarial, mi empresa concretamente hemos procurado mantener los empleos, que ha sido un tema muy difícil, generar empleo a través de encuestas. Nosotros hacemos encuestas y hemos querido generar empleo en ese sentido. Creo que hay algún tiempo, a pesar de nuestra edad y demás, hay un tiempo que podemos dedicar a causas nobles, digámoslo así, o a reflexiones, o a escritos, o a participar en cosas en que no son remuneradas, pero sí que puedan ayudar a los demás. Cultivar los valores familiares y creo que hay un tema importante. Como católico, creo que también debemos ser una persona de esperanza. Me parece que en este momento hay mucha desesperanza y nosotros desde la fe que tenemos podremos aportar mucho a eso y también al tema del servicio. Y creo que un tema interesante ya para cerrar es tratar de que otras personas puedan acercarse a esta misma reflexión, puedan pegarse a esta reflexión para entre todos hacer algo. No podemos quedarnos quietos. Gracias. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. El siguiente, Carlos Alberto Posada. Adelante, Carlos Alberto. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Mi reflexión muy personal es llamada Colombia, mi madre. Te invito respetuosamente a que, retomando una posición más cómoda, cierra los ojos y vaya conmigo siguiendo este relato que te ofrezco. Cierra los ojos. Hablar de Colombia es hablar de mi madre. Lo hago con devoción y amor. ¿Qué está pasando en este mayo y junio colombiano, en tiempos inciertos de marchas, paros, miedos, sueños y violencias? Colombia es mi familia. Tuvimos 3 padres. Uno es nuestro padre indígena, otro es el padre español y otro es Bolívar, el líder de la independencia. Defendieron sus ideales con violencia y sus hijos aprendimos a solucionar conflictos de igual forma. Recibimos una religión y una cultura de moral rigurosa, temor al infierno, promesas de un futuro fenomenal allá arriba, regidas por prelados y superiores. En la familia hay paridad de hijos, dispersos por todas las regiones. Unos gastan su vida en dominar, en conseguir más y más, con actitud machista pretenden ser más que los otros. Pocos privilegiados reciben estudios, ascienden en la escala y salen adelante. Otros hermanos recorren un difícil camino o de trabajos mal pagados o de ocio perverso sin perspectivas halagadoras. Son carne de cañón de quienes buscan poder con la guerra, reclutan niños, secuestran, matan, financian sus equivocados proyectos con el maldito narcotráfico. ¡Qué dolor! ¡Qué vergüenza siento! Hay también otras hijas, mujeres, hermanas, que sostienen sus familias moral y económicamente, trabajadoras, sometidas y vulneradas, viudas de la guerra, hundidas en la más pavorosa espiral de pobreza, sin posibilidad de mejorar su condición. Otros hermanos han recibido democráticamente el encargo de dirigirnos.
por una u otra razón, no han logrado progreso ni paz. Y una chispa encendió la alarma. Fue la propuesta de reformar impuestos y vimos necesario un cambio. Parte de mi familia colombiana empezó a buscarlo con el ánimo violento enseñado por nuestros 3 padres. Con ira incontenible y además afectados por el COVID, pararon la economía y destruyen adornos, muebles, puertas, ventanas, despensa y ahorros de la casa familiar. Todo va terminando en el enredo de una mesa de diálogo inútil y polarizada. ¡Qué pena! ¡Qué decepción! Me declaro culpable de no haber entendido lo que pasaba, responsable por actuar con egoísmo por mis intereses personales. Pido perdón por cuidar mi zona de confort. Dialogaré con mis hijos, mis familiares cercanos y amigos para aportar soluciones en el duro momento que vive mi casa materna, mi familia colombiana. Tengo dolor, pero también esperanza y confianza. En resumen, Colombia, familia, padres, hijos, hijas, gobernantes, fracaso social, soluciones, familia. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Me voy a permitir leer ahora la intervención de Luis Alberto Restrepo. Me pidió que la leyera para ustedes. Se titula Notas de coyuntura. Hoy prevalece en el mundo la incertidumbre, de modo que sobre la coyuntura solo podemos tener opiniones volátiles. En los países árabes, Siria, Turquía y norte del África, las revueltas populares condujeron a tiranías. En Estados Unidos, a la elección de un gobierno demócrata. En Chile, a un incierto proceso constitucional copado por izquierdas e independientes sin experiencia. En Colombia, no hay golpe de Estado a la vista y ojalá tampoco constituyente, pero sí prolongación de una violencia confusa. El domingo 6 de junio, el Comité del Paro, un segundito que perdí. El domingo 6 de junio, el Comité del Paro anunció una nueva táctica desconocida. Se levantó de la mesa y no se sabe cuándo volverá. Las casi 60 personas y las 27 organizaciones que lo conforman tienen criterios encontrados y no han logrado consenso. El paro queda entonces aplazado y el próximo puede ser más fuerte. Pronto el país entrará en modo campaña y vamos hacia unas elecciones de resultado incierto sin mucho espacio para el centro. Nos queda un país destruido por el paro y sobre todo por la pandemia. 27 millones de pobres, 7.400.000 en pobreza extrema. El costo total de la destrucción se estima en 11.900.000 millones. Casi todos los colombianos disponemos ahora de menos recursos. Solo unos pocos se han enriquecido con la pobreza ajena y tienen su plata en el exterior. La reconstrucción tendrá que pagarla la clase media. Las causas de la situación son muy diversas. De modo general, desde los años 80, las sociedades no se sienten representadas en los partidos y buscan maneras de gobernarse a sí mismas. Hoy, las redes sociales refuerzan y complican ese panorama, agitan sobre todo a los jóvenes que caen víctimas de influenciadores y sus inventos, mentiras y exageraciones. No hay solución mágica en el corto plazo y la única posible no está tanto en manos de los políticos cuanto en manos de la sociedad, es decir, de todos nosotros, y el voto sigue siendo nuestra única arma. Mi contribución es precaria. He tratado de ofrecer lecturas documentadas de la situación en Facebook y colaboro por los laditos con la Universidad Nacional
que busca extender educación de calidad en los territorios a través de sus sedes de frontera. Socorro y yo estamos terminando de formalizar el contrato de un fideicomiso al que cedemos todo nuestro patrimonio con el fin de ayudar a financiar proyectos sociales y ambientales en regiones y sectores más necesitados. Luis Alberto Restrepo. Gracias, Luis Alberto. Muchísimas gracias. El último, el que se salió de las normas y se extendió un poquito, pero adelante, Silvio. Te escuchamos. Listo. Según Harari, los imaginarios son mecanismos desarrollados por el Homo sapiens que permiten la convivencia y el manejo de grandes grupos. Son aglutinantes, potentes y llegan a ser perversos. Charlestown, July 24, 1769, to be sold on Thursday, the 3rd day of August next. A cargo of 94 prime healthy Negroes, consisting of 39 men, 15 boys, 24 women, and 16 girls, just arrived from Sierra Leone, David and Jan Dees. Ese era el imaginario en ese entonces, para hacendados, profesores, predicadores, madres de familia, niños, negros esclavos. La esclavitud no representaba ningún cargo de conciencia para nadie. ¿Y cuáles son los imaginarios que tenemos hoy para acumular riqueza? Veamos dos casos. Messi, ingreso última temporada, 478.500 millones de pesos. En cada partido celebramos con cerveza y chip esta situación. El imaginario nuestro acepta esta realidad, que corresponde a 3,7 veces el salario anual de los 270 congresistas de Colombia, 547 años de trabajo de un gerente que gane 80 millones de pesos mensuales, 26.921 años de trabajo de un obrero de salario mínimo con prestaciones. El imaginario nuestro acepta esta realidad. Luis Carlos Sarmiento Angulo, un hombre de clase media, ha acumulado 26.400 veces el equivalente a lo conseguido por una persona de clase media que en 45 años de trabajo haya acumulado 1.500 millones de pesos en activo. Lo reconocemos como un gran empresario, filántropo, y se le designa respetuosamente como don Luis Carlos. El imaginario nuestro acepta esto. ¿Cuáles son los concentradores que tenemos nosotros de acumulación? ¿Cuál es el imaginario que tenemos? El sistema ha ido creando algunos concentradores de generación de excedentes desproporcionados al trabajo invertido, los cuales se usan legal e ilegalmente y en forma sistemática, y un porcentaje relativamente pequeño de personas resulta beneficiado. Primero, es la lucha contra la libre competencia, el uso del monopolio, oligopolio, fijación de precios y la especulación son generadores de excedentes extraordinarios que benefician a unos pocos y esto se hace en forma legal e ilegal. Las patentes se vuelven permanentes, en forma legal o ilegal. Representan excedentes desproporcionados al trabajo invertido, beneficiando a unos pocos. Un acto legislativo permite que el valor de un terreno se duplique o se acreciente por 20 o 30 veces sin ninguna correspondencia a la cantidad de trabajo invertido. Esto se hace en forma legal e ilegal y favorece significativamente a un número reducido de personas. Sistema jurídico. La prescripción de términos, casa por cárcel, principio de oportunidad, etcétera, etcétera, facilitan el proceso de acumular excedentes desproporcionados para unos cuantos. El sistema fiscal, evasión de impuestos, paraísos fiscales, tasas de tribución levemente progresivas, exenciones tributarias, son mecanismos que en la práctica le permiten a un reducido número de personas quedarse con excedentes excesivos. El sistema social, la puerta giratoria,
contubernio entre lo político y lo privado, el lobby, la información privilegiada, crean escenarios amigables para diseñar avenidas que permitan la generación de excedentes desproporcionados para el beneficio de un número limitado de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Con estos imaginarios nos tendríamos que preguntar por qué hay hambre, desesperanza, insatisfacción en Colombia, siendo nuestro país uno de los de mayor concentración y mayor inequidad en el mundo. De 156 países, Colombia ocupa el número 16 con mayor concentración de riqueza en el mundo. Nuestros imaginarios de acumulación excesiva pueden ser legales o ilegales, sistemáticos, benefician en la práctica a un número pequeño de personas, son desproporcionados al trabajo que se les ha invertido. Es un imaginario colectivo en donde la inmensa mayoría de empresarios, amas de casa, trabajadores y por otra parte el sistema educativo, social, religioso, legal y tributario nos muestran la bondad de acumular en exceso y solo un porcentaje reducido llega a la meta. ¿Se asustó o qué? Gracias, Silvio. Muchísimas gracias. Bueno, ese era el comentario. Ese era el comentario. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hemos tenido 15 intervenciones. Muchísimas gracias por la puntualidad, por el esfuerzo de resumir, por escribir las cosas. Creo que es una manifestación de nuestra diversidad y de nuestras opiniones diferentes. Yo quisiera abrir ahora una media hora más o menos que nos queda de reunión para que comentemos qué fue la dinámica, qué aprendimos escuchándonos unos a otros. No necesariamente que entremos en un debate sobre quién está correcto y quién no está, porque no terminaríamos y dañaríamos el objetivo de la reunión, pero ¿cómo les pareció el hecho de poder tener una conversación sobre política, sobre la situación de Colombia en un ambiente de respeto y de opiniones diferentes? Por favor, si pueden levantar la mano electrónica, iré dándole la palabra en el orden que lo vayan haciendo. Carlos Alberto Posada, adelante. Gracias, me atravieso un momentico en el orden que estás poniendo, porque hoy hay un evento muy especial al cual no podemos oír. Carlos Alberto, ¿sí? No te oímos muy bien. Si bueno, me atravieso aquí un momentico para decir que hoy tenemos un evento muy especial que no debemos pasar, que no podemos pasar por debajo de cuerda. Nos aparece ahí la pantalla de Marta Elena Villegas, acompañado de un poético cumpleañero en el día de hoy que se llama Óscar Palacio, y entonces le hacemos una felicitación muy, muy especial. Que cumplas muchos más. Gracias, Carlos Alberto. Gracias. Happy birthday a Oscar. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Oscar. Happy birthday to you. Hable. Happy birthday, palitos. Gracias. Gracias, Carlos. Qué bueno. Gracias, Carlos. Gabriel Díaz. Adelante, Gabriel. No te oímos todavía, Gabriel. Ahora sí, ¿me oyen? Ahora sí. Sí. Adelante. Bueno, un solo comentario muy breve, pero me parece a mí que en mis 77 años de edad nunca había tenido una impresión tan grande y grata en este sentido de que el país esté reflexionando total y absolutamente sobre los problemas. Todos estamos preocupadísimos por la solución, pero nunca había habido tanta unidad sobre tener en crítica y tener en crisis el problema del país, la desigualdad, la inconsistencia de las cosas. O sea, todos estamos buscando esa solución. Eso me parece a mí importantísimo y creo que le va a traer al país el momento más trascendente y transformador e importante al cual tenemos que colaborar todos, absolutamente todos. Gracias, Gabriel.
completamente de acuerdo. Gracias, Gabriel. ¿Algún otro comentario sobre la dinámica, sobre lo que escucharon? A ver, John Arbeláez, llegaste tarde, pero no sé si alcanzaste a oír todo. Adelante, John. Libera tu micrófono. Voy. Muchas gracias. Como decía ese bobito, que es mejor llegar tarde con el pájaro en la mano, pero bueno, resulta que yo pienso que con las intervenciones que han tenido nuestros compañeros y con otras que seguramente se quedaron en el tintero, sería muy conveniente escribir esto y darlo a la opinión pública. Yo creo que nosotros tenemos que incidir más, no solamente entre nosotros, que ya nos conocemos, que nos valoramos, etcétera, sino también que esto trascienda y que realmente sirva para realizar algo positivo para nuestro país, un impacto de opinión. Digamos, las redes sociales ya son, digamos, el quinto poder o como sea, y debemos nosotros también hacer ese aporte a nuestro país. Yo creo que la sensatez, la objetividad y el sentido de, digamos, de empatía con la gente que sufre, de todos los que se han presentado y los que no se han presentado también, de todos en general, que tenemos esa formación humanista, yo creo que podemos hacer un aporte muy importante para nuestro país. Gracias. Gracias, John. Para responder un poquitito a tu pregunta y a tu sugerencia, parte de lo que queremos hacer, evidentemente todos los que han preparado su escrito nos lo pueden enviar y estamos comprometidos a publicarlo en nuestro blog gradualmente. Creemos que es un aporte de opiniones diferentes, pero creo que es un aporte y tenemos espacio dentro del blog para hacerlo gradualmente. Muy buena sugerencia. Bernardo Nietos, adelante. Gracias, Darío. Muy brevemente, me alegra mucho haber escuchado lo que escuché hoy. Definitivamente este es un grupo muy maduro, muy reflexivo. Me siento muy bien en él. A diferencia de lo que yo siento cuando leo muchas de las opiniones en el chat. Aquí hay reflexión, aquí hay madurez, aquí se están poniendo argumentos serenamente, nos escuchamos, me alegro mucho por la dinámica. Y por otro lado, no veo mucha diversidad en el pensamiento. Hay una enorme preocupación por el país, como dice Gabriel. Todos estamos dispuestos a aportar. Y yo sí quisiera que de alguna manera le pudiéramos hacer llegar esto a los medios de comunicación. Estaba bien lo del blog, me parece muy bien, pero que hiciéramos una compilación de estas opiniones y buscáramos líderes de opinión en los diferentes medios de comunicación, compañeros nuestros, amigos nuestros, contactos que den a conocer nuestra manera de pensar y que la hagan llegar a una opinión pública mucho más amplia de la que ve y lee nuestro blog. Muchísimas gracias, Bernardo. Yo creo que es una excelente sugerencia, pero hay una muy importante, es decir, cada artículo que sale en el blog, todos nosotros podemos, abajito del artículo, mandárselo a los que queramos, por correo, por redes sociales, por lo que quieran. Hay todas las posibilidades. Eso, hacer clic y colocar el nombre de la persona que queremos que llegue. Creo que tenemos la posibilidad, pero estoy de acuerdo contigo de también hacer alguna mayor divulgación. Tiene la palabra Jorge Luis Puerta. Adelante, Jorge Luis. Y después sigue Álvaro Guerra. Ok, bueno, lo primero, mandé un mensaje por interno saludando especialmente a Oscar, pero no me aguanto. Tengo enormes buenos recuerdos de ese hermano mayor que fue él cuando nos recibió en el noviciado. Oscar, un abrazo contenido de 50 años. Lo segundo, me identifico mucho con lo que acaba de decir Bernardo.
y lo relaciono con lo que Carlos Eduardo habló del centro. Creo que una gran responsabilidad nuestra es justamente crear ese centro. Desde mi rinconcito aquí en Huaraz, muy lejos de Lima, estamos tratando a nivel nacional justamente de armar ese centro. Comparando la situación colombiana con la peruana, aquí la derecha, la gran culpable en este, no me gusta manejar ese lenguaje, pero la gran responsable de que un advenedizo que está abrigando esperanzas de muchísima gente que llegue, para que llegue al poder, es una derecha absolutamente irresponsable, atomizada, divididísima aquí. Y justamente ese extremismo que ha habido en las votaciones aquí en el Perú ha hecho que el centro desaparezca. Creo que nuestra responsabilidad, y me reafirmo en eso, y creo que las condiciones que tiene Colombia en este momento nos llaman a conformar un bloque de centro que genere equilibrio para el desarrollo de nuestras sociedades. Gracias. Gracias, Jorge Luis. Muchísimas gracias. Álvaro Guerra. Álvaro. Sí. Bueno, tiene que ver precisamente con algo que decía Jorge Luis, pero también Bernardo. A mí me parece que es indudable que hay un muy buen nivel de información y de conocimiento y además de ponderación. Sin embargo, a mí me parece que todavía nos hace falta, porque uno de nuestros problemas y uno de los problemas de Colombia es que la inteligencia se ha dedicado poco a pensar y se ha dedicado mucho a ganar. Entonces, todavía yo percibo en nuestras intervenciones que hay vacíos en semántica política, por ponerle un nombre. Es decir, yo creo que podríamos avanzar académicamente, una reunión con un par de personas que de sobra en la comunidad y en las relaciones que tenemos, hay gente muy fuerte en ciencia política, que nos aclararan, digamos, ciertos conceptos que muchas veces utilizamos no muy apropiadamente. Estoy hablando de, digamos, la palabra polarización ya la metemos para todo y no necesariamente ni hay un acuerdo sobre qué es polarizar y qué polariza y qué no polariza. Cosas como el populismo y la demagogia son términos que se usan muy a la carrera, a mi modo de ver, y yo creo que todo lo que nos haga subir, digamos, de nivel de conocimiento en lo que estamos hablando va a hacer que el mensaje que nosotros demos llegue más fácilmente a las comunidades donde queremos influir. Eso que decía yo de las definiciones de demagogia y populismo, la parte de las redes sociales, que todavía como que es alguien a quien le echamos la culpa en ese problema occidental que tenemos de la culpa gracias a la iglesia. Estamos buscando culpables siempre de cualquier cosa. Y por lo que decía ahora Jorge Luis, esas ideas de centro, de izquierda y de derecha, quizás podamos reflexionar un poco sobre eso, qué significan hoy, qué han significado históricamente, para usarlas con más propiedad de lo que estamos haciendo. Y en eso entonces, Darío, yo sugeriría que buscáramos un par de personas o una persona que seguramente hay en el grupo, un conocedor bien de ciencia política que nos precise, sin calificar, sino simplemente una fenomenología de lo que es de semántica política, básicamente. Entonces creo que eso podría ser una buena idea para que nuestros mensajes fueran todavía mucho más impactantes y son más sólidos y tienen un peso académico detrás. Gracias, Álvaro. Muy amable por tus sugerencias. Laureano Gómez. Adelante, Laureano. Sí, en línea con lo que dice John, Bernardo y Jorge Luis y algunos otros, me pregunto cómo se puede articular una estrategia para, a través de las redes sociales, exponer nuestras ideas. Dice Navarro Wolf en una entrevista estos días en El Tiempo que la calle manda, sobre todo cuando los jóvenes que tienen mucha fuerza y mucha energía. Si bien es cierto que no siempre manda, pero lo evidente es que hace mucho ruido y llama mucho la atención sobre los problemas, y eso tiene su parte positiva, ¿no? Alguna vez leí, por ejemplo, de la Revolución de Mayo de 1968, y ahora hay elementos, pienso yo, un poco parecidos, ¿no? Que el presidente de Gaulle en esa época se sorprendía de que los muchachos lo que pedían era unas cosas que a él le parecían imposibles. Por ejemplo, perdonen que quizás me entienda un poco, pero los muchachos querían que les permitieran convivir con las niñas en los dormitorios. Esa fue una de las causas de la revolución. Lo que haya sido la Revolución de Mayo terminó, que parezca mentira, en un aumento del salario mínimo en Francia del 35%.
Todo el mundo pensaba que la economía de Francia se acababa. Por supuesto, Colombia no es Francia. Pero Francia no se acabó y han dado un saldo cuantitativo en servicios sociales, en protección social, etcétera, etcétera. Aquí no sabemos dónde vamos a terminar, pero lo que sí me parece es, y vuelvo a hacer la pregunta, ¿quiénes del grupo son expertos en redes sociales? Porque la calle manda, pero ¿cómo lleva usted la gente a la calle? Las redes sociales son las que en verdad están generando una cantidad de conceptos políticos y de opiniones. Están movilizando a la gente, ¿no? Yo sigo insistiendo que la mayoría silenciosa que somos, dicen las encuestas, que 2/3 estamos en la mitad. Somos el centro. Esos 2/3 estamos callados. Es decir, ha habido algunas marchas blancas que llaman, que han salido en silencio y ese silencio ha sido bastante elocuente. Pero hay una cantidad de gente que podría expresarse. Por ejemplo, hay muchas formas de expresión pacífica, sacando un pañuelo por la ventana, qué sé yo, se me ocurre esa y seguramente habrá muchas más, pero la única forma de movilizar esa opinión silenciosa y mayoritaria es a través de las redes sociales. La pregunta es, ¿quién puede ayudar con eso? Si es que estamos dispuestos a iniciar alguna acción contundente para tratar de incidir en la opinión pública. Yo sigo insistiendo, estoy muy largo, que el bloqueo es todo. Aquí todo es bloqueo, la pobreza es bloqueo, etcétera, etcétera, ¿no? El bloqueo de los caminos es gravísimo y es un delito, pero hay muchas otras cosas que son bloqueo contra las cuales de una forma pacífica y democrática debemos ver cómo influenciamos a la sociedad. Gracias, Laureano. Muchas gracias. Tiene la palabra Carlos Vasco. Libera tu micrófono, Carlos. Ahora sí. No, es que cuando decían que si necesitamos un politólogo, pues si tenemos a Luis Alberto y a Socorrito, pues da como risa de ponernos a buscar a alguien que nos explique lo que queramos. Lo que pasa es que, con perdón de los dos compañeros que han dicho, pues le tenemos como demasiada fe a las palabras. Creemos que con cambiar la palabra y con no decir una palabra se va a mejorar, no se mejora nada. Es decir, precisamente el problema de las redes sociales, yo por ejemplo sistemáticamente no he querido entrar ni a Facebook ni a Twitter, ni pongo nada y sabiendo pues que no me la van a oír, pero es que el que me oiga por ahí realmente también se va a perder el tiempo. Si tú miras las redes sociales, ¿qué pasó en Egipto con la tumba del gobierno de Mubarak? Pues fue que con las redes sociales los militares identificaron 10.000 personas que habían intervenido y tumbaron al presidente electo democráticamente y fusilaron 5.000. Y los gringos no dijeron nada y los judíos felices. ¿Por qué? Porque el que había ganado era de Hezbollah. De manera que la calle no es la que mande, con perdón de Navarro Wolf, sino llevamos 30 días, 60 tal vez, y todavía no se empezaba a negociar el pliego. El 20 de junio va a ser un año que se presentó el pliego respetuosamente, después del fracaso de las conversaciones con el tal Molano. Y ahí seguimos en las mismas. Por lo tanto, la calle, ¿cuál calle? De la calle ciertamente no tiene como mucho arrastre. Pero no nos ganamos nada con meternos en las redes sociales o como con cambiar una palabrita aquí o allá. O sea, estoy totalmente de acuerdo que tenemos que reflexionar entre nosotros, pulir nuestro lenguaje, ver cómo nos hacemos oír. Pero como te digo, yo llevo 20 manifiestos de una página o 2 páginas en PDF y todavía no he podido que me publiquen ni uno solo, por supuesto, ni en El Tiempo, ni en El Espectador, ni en El Colombiano, ni en ninguna parte. No he podido, como no me meto a Facebook y a Twitter, pues nadie lo oye. Pero bueno, se va formando una opinión. Por eso me gustó tanto ver que tal vez Juan Laureano un poco parecía tener en algunas pocas cosas alguna opinión diferente, pero yo sí quedé muy sorprendido de la unanimidad, de la seriedad, de la autocrítica que nos estamos haciendo todos a nuestros colegios, a nuestra clase social, a la manera como se ha entendido nuestra iglesia, con honrosas excepciones, etc. De manera que yo quedo muy contento. Ojalá la próxima sesión haya muchos otros que se expresen.
pero lo que más me gustó fue ver que en realidad no había esa diversidad de opiniones tan terrible que yo noté durante la campaña de Sergio Fajardo y Petro y Duque. Es decir, claro que algunos de los más vehementes desafortunadamente ya se han muerto, pero pues, no hace falta que se mueran los que disienten, sino que traigan al debate público las cosas, que nos oigamos, que nos exijamos esa crítica y autocrítica, y por eso me gustará mucho ver quiénes se apuntan para la próxima sesión. Excelente, Carlos. Nos ayudas con el siguiente comentario que íbamos a hacer. Yo no tengo sino una persona registrada para la próxima sesión, y lo que hemos pensado con el equipo coordinador es que si no hay por lo menos 6 o 7, pues no vale la pena hacer toda una reunión para 6 o 7. Entonces, lo que voy a hacer aquí de una manera unilateral es, si de aquí al sábado por la noche no tenemos mínimo 6, pues ponemos otro tema, que tenemos varios temas guardados. Si tenemos más de 7, entonces haremos otra reunión sobre el mismo tema. A mí me parece que esto ha sido extraordinario. Creo que es la primera vez que podemos hablar abiertamente sobre un tema tan difícil, tan claro. Sí quiero hacer notar un comentario personal, y mi comentario personal es que yo he sentido la falta y la ausencia de los que se manifiestan muchísimo sobre estos temas en nuestro chat, pero aquí no aparecen. Y entonces yo digo, en el chat, y hay unas peleas tremendas en el chat, y el uno y ataca y bingo y el otro lado, pero aquí no los veo. Les agradezco a los que estuvieron y les agradezco a los que participaron, porque lo hicieron de una manera, como decían todos, muy pausada, muy clara, muy racional. Creo que ha sido una reunión extraordinaria. A no ser que tengan algún otro comentario, alguien, no sé si he visto la mano levantada. Edmundo Pérez, adelante. ¿Está mejorando? Ahora sí. Creo que hay algún... A ver, se te oye, pero con mucho ruido de fondo. Ya. Hay un ruido extra, Edmundo. Ahora sí. A ver, al lado tuyo hay un ruido. ¿Ya está? Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, bien. Gracias. Darío, respecto a la persona que está inscrita para presentarse en la próxima semana, y eventualmente los 2, 3, 4 que puedan también inscribirse, te sugiero que busquemos la manera de que ellos de todas maneras hagan su presentación, y que a continuación tratemos el tema que se defina como tema madre para esa reunión, pero darles a ellos también la oportunidad de presentar lo que pensaron, lo que escribieron, lo que desean que sea escuchado, porque es su aporte. De acuerdo. Y aprovecho también para, en pocas palabras, volver a felicitarte por esto, lo mismo que a tus compañeros de coordinación, y decir que de las experiencias más gratas en la tarde es la que corresponde a oír a tantos compañeros que tienen historias de vida, formaciones independientemente de la común, propias, experiencias, formas de pensar, etcétera, que desde distintas ventanas nos han abierto las distintas visiones para poder enriquecer la manera de observar un mismo fenómeno. Es uno de los grandes beneficios que tienen estos foros, respetuosamente adelantados como lo hemos hecho en el día de hoy. Entonces, gracias a todos. De todos he tomado ideas que en mi vida me hubieran pasado por la mente
porque no tengo ni la capacidad, ni la experiencia, ni la formación que ellos tienen, y espero que lo que aporté también a alguien le haya sido de utilidad. Muchas gracias a todos, gracias Darío, y es un balance estupendo el de esta tarde. Gracias, Edmundo. Estoy de acuerdo con que nos hemos enriquecido mucho con cosas que jamás habíamos oído y de verdad en mi nombre propio también quiero agradecer esa generosidad de los que decidieron hablar y decidieron participar, y quiero invitar a los que no lo hicieron a que se preparen, y estoy de acuerdo. Yo creo vamos a tener la reunión de todas maneras, sea el número que sea, y después nos inventaremos qué hacemos al final de la reunión. Tengo una encuesta sobre los próximos temas, etcétera, si hace falta. Carlos Alberto Posada, adelante. Gracias. De acuerdo con Edmundo, de acuerdo con no se te oye muy bien, Darío. Acaba de poner una notica Eduardo Pardo diciendo que no va a estar presente el lunes, pero puede dejar su escrito para que lo lea alguno. Es que me parece importante que hagamos la reunión la semana entrante con este mismo tema, porque podemos generar reflexiones alrededor de todo lo que hemos oído y desde ese punto de vista de pronto repetir otra presentación o algún aporte adicional. La verdad es que hemos encontrado en este formato la posibilidad de la cual echaba de menos Bernardo, que a veces en el chat hablábamos mucho, discutíamos, en cambio aquí tenemos toda la libertad y toda la generosidad para hablar, ofrecer propuestas y escucharnos. De manera que, muy bien, me parece que esto es importante. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Hernando Bernal. Adelante, Hernando. Tienes que liberar tu micrófono, Hernando. A ver, micrófono. Realmente celebro con enorme gusto esta sesión que tuvimos en la tarde de hoy. Lo claro, lo pausado, lo serio que fueron las diferentes posiciones que escuchamos. Y lo más interesante, el deseo que cada uno de los que participó tiene de que encontremos soluciones y que hagamos esas soluciones en común. Yo creo que ese es un punto importante, y la posibilidad de que pudiéramos difundir esas soluciones a las cuales lleguemos. También hay que celebrar la diversidad, o sea, somos conscientes de que tenemos una realidad, pero la realidad la interpretamos desde diferentes ángulos. Cada uno de esos ángulos, en la manera como lo hemos presentado, ha sido muy respetuoso y ha sido además muy productivo. Yo creo que eso también es un elemento importante. Yo quisiera añadir lo siguiente. En el campo en el cual yo me muevo durante estos últimos 15 días, 20 días, promovimos a nivel de las universidades del país, aquellas que quisieran, el que pudiéramos hacer un día de trabajo en el cual los profesores que quisieran, en lugar de dictar la clase, pudieran hablar con sus alumnos sobre la situación que estaban viviendo. Algo parecido a lo que estábamos haciendo en el día de hoy, pero en un salón de clase o en un aula de clase, porque ahora no se puede hablar de salón. Los alumnos comenzaron a dar sus respuestas. Tenemos en este momento ya los resultados y en algún momento vamos a tratar de publicarlos para que los conozca el país. Pero para mí, en la reunión que tuve el día de ayer para conocer esos resultados, lo más importante fue que los estudiantes, los jóvenes mayores casi siempre de 16 a 20 años que participaron, y participaron 12.000 jóvenes. No lo hicimos en una forma de muestra, sino simplemente los que querían participar. Señalaron dos cosas que me parecieron importantísimas. La primera es que no tienen conocimientos adecuados para interpretar la situación política. O sea, que estamos fallando a nivel educativo en lo que es darles una formación histórica
y una formación sobre la realidad de nuestro país. Que por lo tanto, muchos de ellos dicen, nosotros interpretamos esto en una forma muy primaria, sin hacer una reflexión. Y consideramos que necesitamos, no solamente de parte de nuestras universidades, sino de parte de todos nuestros adultos, un mayor conocimiento de lo que es la realidad histórica del país. Para un joven en este momento de 16 o 18 años, por ejemplo, el tema de lo que fue el Frente Nacional, pues si lo ha oído escuchar, pues no sabe cómo interpretar. Posiblemente entre nosotros tenemos interpretaciones diferentes porque lo vivimos. Pero cuando en un momento determinado hay una crítica a lo que ha sido la política y el ejercicio de la política y de los gobiernos durante todos estos últimos 50 o 100 años, no existe realmente un conocimiento real de lo que ha sucedido y de lo que ha venido pasando. Entonces yo sí creo realmente que una de las tareas que tenemos que hacer, lógicamente a nivel de las universidades, nos va a tocar hacer una revisión curricular. Pero yo creo que no es solamente eso, no es un problema académico. Yo creo que es un problema de que nosotros, los mayores, tenemos que educar y enseñarles nuestros puntos de vista y más que todo enseñarles a ellos a analizar la realidad. Para que si pueden analizar la realidad, también ellos se comprometan a producir ideas de solución. Porque en última instancia la solución la van a tener que hacer ellos. Es esa generación que se está formando la que dentro de 20 años va a estar en el poder. Quiero simplemente señalar esto, agradecerles a todos las enormes ideas que han traído y pues si podemos continuar dentro de 8 días, estoy seguro de que vamos a producir cosas muy importantes. Muchas gracias. Gracias, Hernando. Desde luego para dentro de 8 días, ¿no? Ya te apunté en la lista. Tiene la palabra John Arbeláez y después Carlos Vasco y después Silvio. Adelante, John. Gracias, Darío. Quisiera retomar un comentario que hizo Carlos Eduardo Vasco acerca de la posibilidad que tenemos en el grupo de tener una persona tan brillante como Luis Alberto Restrepo, precisamente para que nos ilustre acerca de esto que creo que fue Álvaro, si no me equivoco, me disculpa si no fue él o Juan Laureano, acerca de lo que es realmente históricamente y semánticamente la izquierda, la derecha y el centro, ¿sí? Yo actualmente estoy trabajando con Fajardo en trabajos que le denominan tibio, pero realmente tibio, el sinónimo de tibio también es mesurado, sensato, justo, equilibrado, etcétera, ¿sí? Y se toma en una forma peyorativa. Entonces nosotros tenemos que buscar también esa sensatez, esa mesura y ese equilibrio y la justicia para poder trabajar en política y hacer algo por este país en forma distinta. Yo invitaría, si nos está escuchando, seguramente Luis Alberto, a que nos dé esa especie de lectio brevis sobre política muy rápidamente, puede ser unos 10, 15 minuticos y a 5 minutos cada tema. De pronto para la próxima podría ser un abrebocas para esa intervención y la propuesta de cada uno de nosotros. Gracias. Gracias, John. Carlos Vasco. Sí, de una cosa muy práctica, y es que veo que casi todos pues, nos pasamos unos 30, 40 segundos, pero hubiéramos podido prolongar muchas cosas que se nos quedaron en el tintero. Yo diría que cuando se hayan anotado los nuevos, que ellos comenzarían, más bien, pues vamos a ver quiénes de los que hablamos hoy quisieran otros 4 o 5 minutos y para que haya plenitud de propuestas, pero que en ninguna manera se vaya a suspender la reunión. Bueno, muchísimas gracias. De acuerdo completamente, Carlos. Silvio Zuluaga. Gracias.
Con respecto al comentario de Hernando, a mí me parece que no solamente los estudiantes, sino los profesores en las universidades no tenemos como un deseo de hablar de política y pocos conocimientos. Entonces, yo creo que no solamente los jóvenes, sino que por lo que pasan los años, eso no va entrando como por osmosis el conocimiento de la política. Entonces hay que trabajar también mucho con los profesores, diría yo. Gracias. Gracias, Silvio. Gracias. Estoy tratando de resumir las conclusiones. En definitiva, vamos a tener la segunda sesión. Como decía Carlos Vasco, vamos a darle prioridad a los que no han intervenido en esta sesión. Si quieren hablar, por favor, tomen su turno. Y si alguno cree que puede añadir otros 5 minutos o otros 4 minutos de su presentación, por lo menos prepárenla. Me atrevo a responder por Luis Alberto, pero ojalá Luis Alberto lo hiciera él mismo. Yo sé que Luis Alberto tiene una dificultad por su garganta para una presentación de más de 10, 15 minutos, pero por eso ha pedido que leamos sus intervenciones, pero creo que lo podemos resolver con Luis Alberto directamente. Si él quisiera, más que bienvenido a participar, por lo menos en una introducción al tema. Acaba de escribir en el chat: me resulta imposible hablar más de 1 o 2 minutos porque se me va la voz. Yo estaba a punto de decir que por qué no sea Socorro la que hable. Esa es una buena propuesta. Y vamos a trabajar sobre esto. Oye, mucho ruido. Bueno, con esto creo que ya hemos llegado ya al límite de nuestro tiempo. Pienso que ha sido una reunión extraordinaria. Felicito al grupo de verdad, porque creo que hemos tenido un diálogo supremamente serio, supremamente valioso para todos. Por mi parte, súper agradecido. Honestamente tenía miedo, pero creo que se cayó mi miedo ante la generosidad de todos ustedes. Creo que muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Los voluntarios, mándenme cualquier mensaje por un lado, por el otro, y haremos la lista. Estoy seguro que vamos a tener otra gran reunión. Gracias a todos. Guarda el miedo para dentro de 8 días, porque las segundas partes siempre son terribles. No importa. De nuevo, felicitaciones y que Gracias. Muchos más. Gracias a todos. Muy amable. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a todos. Alito, mil felicidades. Gracias a todos, muchas gracias. Feliz semana, feliz cumpleaños, Palitos. Gracias. Palitos. Gracias a todos. Buena tarde. Gracias a todos. Y a todos, mil felicidades también. Muy buena reunión. Excelente. Excelente. Felicidades. Un abrazo para todos. Lo mismo. Chao. Chao. Ahí, mira. Silvio, la próxima vez usted no tiene derecho. Después de esa vaina tan larga. Sí. Caramba. No. Hasta luego, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Esos imaginarios que nos dejó Silvio nos quedaron campaneando en el cerebro. ¿Cierto, el mundo? Gracias, Silvio. Sí.